Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y me gustaría mucho que cada uno piense en un conflicto concreto que haya tenido, que le haya generado problemas, dificultades, que le generó que se perdió una amistad o que tuvo un problema serio con alguien, que por ejemplo en las familias esos conflictos tienden a ser repetitivos, la gente pelea por las mismas cosas, que por el desorden, porque llega tarde, porque no avisa, que por una cosa. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo aprendo a manejar los conflictos? Y los conflictos no solamente son inevitables, como cualquiera de ustedes lo puede verificar en su propia existencia. Todos hemos tenido conflictos, sino que lo más importante que aprendan esto es que son convenientes. No todos, pero se necesita una dosis de conflicto para que haya cambio. Ojo con eso. Si no hay conflicto, no hay cambio. Uno no cambia nada hasta que no entre en conflicto con sí mismo y se dé cuenta que no puede aceptar eso, que no lo quiere seguir haciendo y lo tiene que empezar a cambiar. Entonces, yo digo que siempre cuando hablamos de esto, la mala noticia, no tan mala, pero en general digamos que no es positiva, es que hay que cambiar. Y la gente, el cambio es difícil para los seres humanos. Pues la buena noticia es que no nos tenemos que reinventar de cero. No estemos hablando de que usted empiece a hacer pequeños cambios en la vida que le ayuden a elevar el nivel de conciencia. Y de hecho la evolución se basa en el nivel de conciencia. O sea, la evolución va en el mismo sentido de lo que vamos a hablar acá. Porque la evolución que está comprobada científicamente que existió, eso no es una teoría en el sentido de que uno dice, yo tengo la teoría de tal. Eso es teoría en el sentido de que es un cuerpo de pensamiento absolutamente comprobado científicamente. O sea, la evolución no se puede negar. Está comprobada, por eso se pudo descubrir el genoma humano. Si no, no se había podido descubrir. Entonces, va en el sentido de elevar el nivel de conciencia. Pasamos de organismos unicelulares a bicelulares, etcétera, las plantas, los animales y los seres humanos, que tenemos un nivel de conciencia mayor, porque hasta donde se sabe son los únicos que tenemos conciencia del mañana y del ayer, y de que hay un futuro. Y entonces, si yo tengo comida hoy y puedo proteger a mis hijos hoy, los voy a proteger mañana o dentro de 30 días. Y si yo estoy en este modo, ¿qué va a pasar de mí en el futuro? Y cuando empieza ese concepto del ayer y del mañana, después viene el concepto del bien y del mal, que está bien y que está mal, que esos ya son avances filosóficos, pero ese es el sentido de la evolución. Y una cosa importante, la evolución no ha terminado. O sea, dentro de 1.000.000 de años, nosotros vamos a hacer lo que hace 1.000.000 era el hombre del paleolítico, yo no sé, poco más que chimpancés, que fue el cambio fundamental. Entonces estamos en esa evolución, de elevar el nivel de conciencia. Y a mí me gusta mucho estar con gente joven porque yo vine a llegar a este concepto, ya era papá, tenía hijos a los 40, en el año 99. O sea que yo tenía 45 años porque nací en el 54. Y el hecho de que personas jóvenes reciban este concepto me da una esperanza impresionante. Porque quiere decir que si la gente joven aprende a resolver los conflictos, vamos avanzando en el sentido de elevar el nivel de conciencia y vamos a poder construir un mundo mejor. Entonces voy a hacer rápido en mi presentación porque quiero que ustedes me hagan muchas preguntas. Y la única pregunta mala es la que no se hace. Bien, pueden preguntarme cualquier cosa, aunque les parezca una pregunta fuerte. No vayan a pensar, no les dé miedo rajar o que yo no sepa contestar. Si no sé contestar, les digo. Pero hagan cualquier pregunta práctica de su día porque lo importante de esto es que les sirva en la vida. Que el tiempo que invirtieron ustedes les dé unas herramientas que ustedes digan, no joda, esto es una cosa que me puede ayudar mucho en la vida. Espero que lo logre con muchas personas, pero si fuera con pocas, no me importa, con una sola que capte, estamos ganando mucho. Entonces voy a empezar hablando, esta charla la habíamos acordado llamarla no violencia, ciencias y posibilidades, porque la no violencia es un concepto muy malentendido. Entonces voy a explicar por qué estamos hablando y en qué consiste para entrar a resolver las preguntas. Estamos hablando de no violencia no porque nos dio la gana, no porque le ocurrió a una persona. Estamos hablando porque en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 25 del 19 de noviembre de 1998, por unanimidad, que es una cosa que muy pocas veces se da, declaró que el periodo comprendido entre los años 2001 y 2010 se llamará Decenio Internacional por una Cultura de Paz y No Violencia
para los niños del mundo. ¿Por qué? Los premios Nobel, incluida la Madre Teresa, le enviaron un comunicado a las Naciones Unidas y le decían: hoy en cada uno de los países del mundo hay muchos niños sufriendo en silencio los efectos y consecuencias de la violencia. Y la violencia toma distintas formas. En la escuela, en las calles, lo que llaman el bullying, la violencia física, psicológica, sociológica, ambiental, económica, política, etc. Y si queremos contribuir a la reducción de su sufrimiento, creemos que cada niño puede descubrir por sí mismo que la violencia no es inevitable. Podemos dar esperanza no solo a los niños del mundo, sino a toda la humanidad, empezando a construir una cultura de la no violencia. Y entonces, la organización, y eso se acabó hace ya 10 años, 2001-2010. Cuando terminó el año 2010, 31 de diciembre de 2010, se acabó. ¿De dónde viene el concepto? El concepto viene de la ahimsa, es una tradición jain de la India, quiere decir sin daño alguno. Sin ahimsa, sin daño alguno, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Ojo, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. O sea, usted ni siquiera le desea el mal a la otra persona. Y Gandhi tenía eso muy arraigado. Y cuando su propia experiencia, viendo la opresión que los británicos tenían sobre los indios, donde los británicos habían colonizado la India hacía más de 100 años y los trataban como ciudadanos de segunda, no podían votar, no podían tomar ninguna decisión importante, tenían que pagar impuestos sobre todo, incluyendo la sal. En esa época la electricidad estaba empezando, no había neveras y la sal era fundamental para proteger los alimentos, para heridas, para muchas cosas. Y el impuesto era un impuesto realmente caro para una cosa tan elemental. Y los indios lo pagaban. Y cuando Gandhi tuvo conciencia y había tenido una experiencia previa en Sudáfrica y volvió a la India en 1915, dispuesto a luchar por la independencia con esto, y empezó a aplicar el concepto de no violencia. Gandhi se había inspirado en varios pensadores. Él dice claramente en su biografía que lo primero que lo inspiró a él fue el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret. Él no era ni siquiera muy buen practicante hindú, su religión era el hinduismo. Un indio, que es el gentilicio de la India, puede ser católico, musulmán, cualquier religión. Los grandes grupos eran los hindúes y los musulmanes, la gran mayoría. Y Gandhi era hindú. Y los hindúes saben que este concepto de sin daño alguno, por eso no matan las vacas. La vida es sagrada, toda forma de vida es sagrada. Por eso no puede matar ni siquiera un insecto. Entonces, cuando Gandhi se inspira en el sermón de la montaña que Jesús dice, se ha dicho que ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, ama a tu enemigo y haz el bien al que te maldice. Y Gandhi, como tenía este concepto de sin daño alguno, empieza a entender, claro, es que esto tiene que ser por las buenas. Y empieza a buscar. Y encuentra un ensayo de Henry David Thoreau, pensador, que escribió el ensayo de la desobediencia civil, diciendo, es un deber moral desobedecer una ley injusta. O sea, si usted, por ejemplo, está contra la guerra, él decía, el único sitio digno para usted es la cárcel, porque usted se debe oponer con todas sus fuerzas y negarse a pagar impuestos y negarse a cooperar con el que esté impulsando la guerra. Si usted tiene ese sentido de la moral. Entonces, habla del concepto de resistencia civil y es desobedecer una ley injusta. Entonces, Gandhi empieza también a incorporar esto. Y él se hizo amigo de León Tolstoy, el famoso escritor ruso. Y Tolstoy había escrito que el reino de Dios está dentro de ti, hablando de la paz y la fuerza interior que tiene una persona en el espíritu. Un famoso entrenador de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles decía que he observado que la diferencia entre lo posible y lo imposible está en la determinación de los seres humanos. Por eso esa es la característica más determinante de los grandes triunfadores deportistas. Tienen una determinación impresionante. Están dispuestos a superar cualquier obstáculo. Les voy a poner un ejemplo. Juanes. Conozco la historia de Juanes más o menos de cerca. Juanes a los 10, 12 años empezó con la guitarra. Y eso le apasionó la música. Y empezó a formar sus grupos. Pero Juanes se demoró 12 años más o menos, se demoró más de 10 años para tener algún reconocimiento, más de 10. Y cuando terminó bachillerato, la mamá le decía, mire mi hijo, sus compañeros ya entraron a la universidad y usted todavía, ¿cuándo dejar ese embeleco?
Y él no le garantizaba que iba a ser el famoso Juanes que se iba a ganar Grammys, no, él simplemente sabía que eso era lo suyo, lo había descubierto. Entonces simplemente no le importaba, había que pagar el precio que fuera por ser lo que él quería hacer. Y después le decía, mire, sus compañeros ya terminaron la carrera, mi amor, ¿y usted cuándo? Hasta que surgió Juanes. O sea, él simplemente descubrió lo que quería hacer. Eso está en los grandes campeones y en los grandes deportistas, en los grandes escritores. Si leen biografías verán, es que el camino no es fácil, pero tienen una convicción profunda y una determinación que nada los detiene. Entonces, cuando Gandhi empezó a aplicar esos conceptos y vio que funcionaban, hicieron un concurso. ¿Esto qué es? Este concepto de ahimsa o de amor, digamos, aplicado y ganó Satyagraha. En sánscrito, Satya quiere decir verdad o amor y Graha es fuerza, Graha es fuerza. Entonces, la fuerza de la verdad, la fuerza del amor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después cuando Gandhi tuvo tanto éxito en la independencia, leí del primer país que lograba la independencia sin disparar y sin hacer guerra, sino con desobediencia civil, etcétera, que después puedo contarles un poco si les interesa. Aldo Capitini, un italiano que iba a traducir al inglés, tradujo como non-violence, y de ahí el concepto no violencia en español. Dos conceptos introductorios. Gandhi decía, la no violencia es la fuerza más poderosa jamás creada por la humanidad. Por eso esto es importante, porque sirve. Si esto no funcionara, sería un canto a la bandera. Y Martin Luther King decía, la no violencia es una fuerza social transformadora a gran escala. Yo estoy convencido y por eso me apasiona, porque creo que este mundo necesita una fuerza social transformadora a gran escala. ¿Por qué creo que la necesita? Yo no sé si ustedes son conscientes de que científicamente los seres humanos somos una especie en peligro de extinción. Ustedes saben que el oso polar y que no sé qué animales son en peligro de extinción y que se han extinguido muchas especies. Nosotros somos una especie en peligro de extinción porque si seguimos como vamos a desaparecer como especie. Esto está científicamente comprobado. El problema es si vamos a ser capaces de corregir el rumbo a tiempo. ¿Cierto? Ahora, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que cuando uno se siente agredido, alguien se le metió en la fila, lo insultó, lo respetó, la mamá, el vecino, el hijo, el novio, el que sea, es tu forma de responder lo que escala el conflicto, lo del tuyo. Uno puede decidir, uno puede responder automáticamente porque vio que el papá le contestaba y él lanzaba el golpe, entonces usted aprende a lanzar el golpe, o a gritar y a gritar. Pero realmente hay un libro muy importante que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Frankl es Víctor y en vez de CO es KL, las dos últimas letras de Franco, se cambian Franco por KL, que es Víctor Franco. Y él sobrevivió en un campo de concentración. Y él era un psiquiatra y empezó a estudiar qué pasaba en las condiciones tan extremas. Y él encontró que la libertad primera y última, como él la llama, es que entre el estímulo, cuando usted siente cualquier tipo de estímulo, y obviamente la agresión es un estímulo, y la respuesta que usted vaya a dar, existe un momento en el que usted tiene el poder de decidir. Eso es muy profundo. Cuando alguien te pega una palmada en la cara o te pega una patada, tú puedes que sientas que fue automático que reaccionaste, no. Pero si tú elevas tu nivel de conciencia, tú eres consciente que tú puedes decidir cómo quieres responder. Y si te entrenas adecuadamente, si te entrenas como aprendimos a escribir, escribiendo, a jugar fútbol, jugando, si te entrenas con un proceso de entrenamiento, llega un momento donde tú tienes pleno control y sabes, y empiezas a responder. Entonces el conflicto no se crea, se crece, aumenta, te genera un enemigo, sino que el objetivo siempre es que ese que te agredió se convierta en tu amigo. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, con un entrenamiento adecuado, eso se puede hacer. Algunas claridades. La no violencia no busca vencer al oponente, busca convencerlo. No busca ganarle, sino ganárselo. Se basa en la regla de oro de la humanidad, que es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quieras que te traten a ti. Eso se llama la regla de oro de la humanidad, no porque a alguien se le ocurrió.
Es porque investigando no se ha encontrado una sola sociedad, ningún grupo humano, desde los primeros cazadores y recolectores, que no haya tenido esa regla. O sea, no hagas al otro lo que no te quieras que te hagan a ti. Esa es una regla fundamental de relación y es tan antigua como la misma humanidad. Todas las culturas lo han tenido. De hecho, se ha investigado más. No ha habido ninguna cultura que diga mate al otro. Todas dicen no mate. Que algunos matan. Ojo lo que va a decir. Algunos, no muchos, matan. Pero algunos matan. Por distintas circunstancias. Pero no porque, digamos, la cultura, la formación diga mate. Porque se ha aprendido que eso no funciona. En síntesis, es que a nadie le gusta que lo traten por las malas. Todo el mundo dice, a mí que me traten por las buenas. El problema es cuando uno dice, bueno, pero es que aquel que es tan grosero, o a esos hinchas de fútbol, o a esos barras bravas, o no sé, trátenlos por las malas. Eso no funciona. Entonces, si es algo tan sencillo que es que a nadie le gusta que lo traten por las malas, entonces, ¿dónde está la complejidad? En 4 conceptos. Primero, la no violencia no es lo que la gente cree que es. La gente ve la palabra no violencia y cree que es no disparar, no matar. Es una cosa mucho más profunda, como espero que vayan a aprender. Y se escribe de hecho en una sola palabra, porque si se escribiera en 2 palabras, sería simplemente negar una acción, no violencia. Aquí se escribe entero porque es el nombre propio de una filosofía. No es la negación de una acción, sino un sustantivo, que es el nombre propio de una filosofía, metodología y forma de vida. Lo segundo es que no busca vencer al oponente. En este mundo yo creo que ustedes comparten conmigo esto. Hay mucha desconfianza. Yo soy desconfiado. Si yo que no sé mucho de computadores, voy a ir a comprar un computador, yo me voy con mi hijo, con un amigo que sepa bastante. O si voy a comprar un carro, me llevo uno que sepa bastante. ¿Por qué? Porque uno tiene esa duda de que si el vendedor, usted no sabe, el vendedor le vende el computador que no es por la plata que no es, porque usted no sabe. Por eso usted sabe preguntar, es que yo no necesito eso, yo necesito usted. Y por eso siempre dice, ¿qué negocio? Le vendí un negocio a este por tanta plata. Si le vendió la casa muy barata porque estaba amenazado, usted no le hizo un negocio, bueno, usted lo estafó, se aprovechó de una circunstancia. Aquí es muy claro que esa desconfianza, la gente siempre cree que tiene que haber vencedores y vencidos, no. Aquí el objetivo no es vencer al oponente. Tercero, es muy importante, se opone al concepto de paz. Y ustedes van a decir, ¿cómo así que se opone al concepto de paz? Es que el diccionario define paz como tranquilidad en el ambiente. Y les voy a poner un ejemplo. Supónganse que por nos echaran en el aire o en el agua o se entregara todas las BACRIM, todos los delincuentes. Y ya no, listo, nos entregamos. No volvemos a matar a nadie, vengan unas negociaciones de buena fe, etcétera. Y pasara un mes, ni un solo muerto. 2 meses, no hay muertos, ni siquiera atracos. La entiendo, Colombia es el paraíso. La paz absoluta, ya no matan, no hay peleas. El no violento diría, como decía Martin Luther King, la paz no es la ausencia de conflicto. La paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que siga habiendo niños que se mueren de hambre en Antioquia o en La Guajira, donde sea. Mientras que siga habiendo personas que no tienen acceso al agua potable, ni a la educación, ni a vivienda con infraestructura sanitaria, que todavía viven en casas de pisos de tierra, ahí no hay paz verdadera. ¿Y qué le tocaría ser no violento? Sacudir el sistema, o sea, desajustar, moverlo para poder crear el cambio, porque sin conflicto no hay cambio. Tendría que crear el conflicto para demostrar que no hay paz verdadera. Por eso a Gandhi nunca le dieron el premio Nobel de la Paz. O sea, el gran pacifista por excelencia. ¿Por qué? Porque desajustó la forma como vivían en la India. Y también porque el premio Nobel de la Paz siempre ha sido muy político. ¿Cómo le iban a dar un premio Nobel a que había sacado los ingleses? ¿Cómo iban a quedar los ingleses? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo les hacemos eso a los ingleses? Pero lo cierto es que Gandhi es el gran pacifista, pero no le dieron el premio Nobel de la Paz, porque paz no es lo mismo que no violencia. Y finalmente, y esto requiere cierta, evolución mental, la no violencia dice que ante una violencia física directa, que eso es el que te pega una patada en el partido de fútbol, el que te insulta,
el que te hace una agresión que es directa contra ti o contra tu familia, a ese tú opongas una fuerza espiritual. Y a una violencia estructural. ¿Cuál es la violencia estructural? La de un niño que nace y el sistema lo margina. Los niños que viven en la calle, que no tienen quien los cuide, que no van al colegio, que no les atienden las necesidades básicas de nutrición, educación, salud, vivienda y infraestructura sanitaria. Eso es una violencia estructural. La no violencia dice que a eso se oponga una fuerza espiritual, una determinación del espíritu, y eso requiere mucha evolución. No me quiero demorar mucho porque quiero que ustedes pregunten, es la parte más importante, pero les quiero contar que hay logros documentados del funcionamiento de la no violencia ampliamente, inclusive hay evidencia firmada. O sea, la independencia de la India, como les dije, entre 1915 y 1947, el primer evento de aplicación masiva de la no violencia se demoró 32 años, entre 1915 y 47, para lograr la independencia de la India. Dinamarca. No sé qué tanto sepan de historia, porque la Segunda Guerra Mundial fue hace mucho, pero en la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración, Hitler empezó a perseguir a los judíos y a matarlos. Los campos de concentración eran fábricas enormes para matar gente. Y para matarlos, digamos, de una manera muy sistemática, les sacaban los dientes de oro que tuvieran, sacaban los huesos y los que servían para hacer jabones, les quitaban la piel para hacer cosas de cuero. Una cosa aterradora. Siempre los judíos daneses fueron los únicos que se salvaron del holocausto porque Dinamarca no se sometió a Hitler y se opuso con no violencia. Le desobedeció las leyes. No se dejó separar. Mientras que en los otros países, cuando Hitler obligaba a que los judíos se identificaran con la estrella de David en el pecho, entonces la mamá se asusta, no se junte con fulanito, que es que él es judío, y de pronto se lo llevan a usted si está con él. Se dejaban separar. En Dinamarca, si los judíos se la tenían que poner, se la ponían todos. Y no se dejaron separar. Y cuando vean el documental que hay sobre eso, van a ver que después sigue el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, que empezó en 1955. Los negros en el sur, aunque la guerra de secesión había sido en 1786, estamos hablando mucho más de 100 años después, y Abraham Lincoln ya hacía 100 años que había hecho la proclamación de la independencia. Todavía los negros en el sur eran esclavos, o sea, prácticamente no tenían derecho a votar. Si se montaban a los buses, tenían que pagar y bajarse para irse a montar por la puerta de atrás porque no podían ocupar sino los puestos de atrás. Y ustedes decían, bueno, ¿y por qué no pasa por el pasillo a sentar? Porque si al pasar por el pasillo de adelante donde estaban los blancos, rozaba un blanco, lo linchaban como si lo hubiera violado. Estamos hablando de 1955. Polonia, la revolución de la igualdad, en un país con una dictadura comunista, con el ejército, brutal. Y por el sindicato Solidaridad logró no solamente los derechos de la huelga, sino la independencia. Chile, en 1988, Chile fue un plebiscito. Y si ustedes estudian un poquito, se dan cuenta que Chile es el país más avanzado de América Latina lejos. Y eso se dio en el gobierno de Pinochet, que empezó en el 71, muchos años. Pinochet en el poder. Y desarrolló la economía y las carreteras, y Chile avanzó mucho. Pero el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y empezaron a cometer injusticias y a matar gente. Entonces, en Chile, con una ayuda de una organización extranjera que se llama la FOR, que quiere decir Fellowship of Reconciliation, como que dice Hermandad de la Reconciliación, les dijeron, nosotros nos asesoramos, pero sin agredir. Ahí nos dijeron Pinochet asesino, no, la gente le dijo, vamos, queremos un país con otras libertades. Y hay que simplemente votar no. No queremos más Pinochet ya, no más Pinochet. Y aunque a la gente le da miedo, hay mucha evidencia sobre eso. Hay una película comercial que se llama así. Lograron sacar a Pinochet sin que el país quedara polarizado, como allá no eran los buenos y los malos como aquí. Los enemigos de la paz, no, allá eran no, simplemente queremos que ya pasó la época de Pinochet. Sudáfrica, que fue en 1994, que llevó a Mandela, y que se inició con una presentación parecida a lo que estamos aquí, haciendo con un taller inicial como el taller en que me entrenaron a mí, que es un taller de 16 horas donde a uno lo entrenan en forma para cómo uno aprende a responder a la violencia.
y finalmente Serbia en 2001, también Milosevic, un dictador, pues, dueño del poder, donde no hay congreso, no hay senado, él hace lo que le da la gana, y unos estudiantes crearon un movimiento OLPOR, que es puño, porque quiere decir unidos, no separados, sino unidos, y tumbaron el Milosevic en 2001. En Colombia también, la cárcel nacional de Bellavista en el año 2000, les cuento que esa cárcel fue construida para 1.700 personas y tenía más de 5.500. El hacinamiento era impresionante. En Bellavista dicen que controlaban entre el 70 y el 80% de los crímenes que se hacían allá. Había gente que tenía que ir a Bellavista a negociar secuestros, amenazas de muerte, etc. Y Bellavista tenía unos 200 homicidios al año, 3 a 4 homicidios cada semana. Y fuimos a hacer un entrenamiento a una masa crítica. En la no violencia una masa crítica es del 3%, pero aquí entrenamos como el 5%, porque entrenamos unas 300 personas. Y Bellavista pasó, yo siempre hago esta pregunta cuando estoy en vivo. ¿Cuánto creen ustedes que hubiera sido una reducción enorme? Pasó después de 3 meses de entrenamiento de tener 200 homicidios por año a más de 5 años sin un solo homicidio. Escuchen esto, más de 5 años sin un solo homicidio. Bellavista. Eso para mí, me preguntaban cuando yo era asesor de no violencia del gobernador que si pensaba que alguna vez me pasó por la mente y por Dios. Yo no pensé que eso fuera posible. Yo esperaba que eso mejorara un poquito y que a mí no me pasara nada, o a los que íbamos allá, pero yo no pensé que fuera posible. Después les hablo de sueños de libertad. Voy a pasar ya a los principios y a los pasos para que hagamos una sesión de preguntas de ustedes. Traten de decir, bueno, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida? ¿Esto aplica para qué me sirve? A ver, primero que es una forma de vida para valientes. Quiere decir que es una forma de vida que usted lo introyecta, como el que es vegetariano, como el que es deportista. Usted lo hace parte de su vida. Segundo, ¿y por qué valientes? Los valientes son los que se involucran. Los valientes son los que tienen la capacidad de decir, esto es incorrecto, aunque sea, digamos, peligroso, uno sienta. Y les voy a contar una historia de cobardía en mi vida que ilustra muy bien este ejemplo. Yo era muy buen estudiante y estaba en sexto bachillerato cuando es 1972 en la Bolivariana, tenía 18 años, iba a cumplir 18 años. Y resulta que, como ella es un muy buen estudiante, pero yo ese año, en las vacaciones, empezamos a jugar un softball y yo me carreteé. El primer mes saqué 2 en física y 2 en química, sobre 5. Perdí la materia, las 2 materias. Mi papá me dijo, hombre, ¿qué te pasó? Me dio una pena con mi papá. Y yo le dije, yo te prometo que vas a sacar 5 los 2 meses que siguen para que cuando termine los 3 meses ya la lleven. Me agarro a estudiar, pero... Y lo saqué en física. La historia en química, que es la que aplica aquí, es que nosotros no sabíamos que el profesor se iba a salir. Era muy buen profesor, pero muy exigente. Eso tiraba a matar. Nos hacía estudiar, era la materia más difícil. Y entonces a él se le acumularon los exámenes, él nos devolvió los exámenes. Y de pronto llegó a una clase y dijo, les tengo los exámenes de febrero y marzo. De marzo y abril, en enero no estudiamos, de marzo y abril. Y resulta que los entregó en orden ascendente, no se me olvide. Entonces, fulano de tal, 00 y 01, 02 y 03. Una cosa impresionante, nos daba risa. Todo el mundo, mi mejor amigo, que era mejor estudiante que yo, sacó 1,8 y 2. Bueno, y después, al final, dijo, otro muchacho sacó 2,8 y 3, y yo lo felicito, lo voy a poner en las 2. Y a mí me dijo que de pronto yo, algo terminó con 5 y 5. Bueno, pero ahí no termina la historia. A la semana aparece el profesor a otra clase. El director del grupo dando clases de filosofía y él entra, perdón. Dice, muchachos, yo quiero decirles que vengo a despedirme porque me voy para el sector privado, es que estaba en unas entrevistas, por eso me acumularon los exámenes, entonces vengo a despedirme de ustedes y les vengo a presentar al profesor que me va a reemplazar. Y como yo sé que les he tirado muy duro y que los hice estudiar mucho y les pegué una rajada muy grande, para que no queden con mala idea, mala imagen mía, que no, les voy a poner 4,5 a todos. Entonces, yo pues me timbré
Es un movimiento como así, yo desconcertado, y entonces el niño, ¿qué le pasa? Y pues, a mí también. Digo, sí, claro, usted también. ¿Cómo así? Y yo, ¿pero por qué? Y le dije, pues que es que yo fui el que saqué 5, que me va a bajar. Entonces el tipo me dice, esto es verídico, muchachos. Imagínate, yo ya tengo 66 años, no se me ha olvidado, que es una injusticia. Digo, pues usted verá, o le toca a usted 5 y a todos la nota que sacaron, o le pongo 4,5 a todos, incluido usted. Y yo supe que era una injusticia, pero yo no tuve el valor civil, los cojones, la hombría de oponerme, porque yo digo así, quedo con estos compañeros, mejor dicho, me lo va a echar todos de enemigo. Y yo no fui capaz. Eso es un acto de cobardía. Que cuando hablamos de valientes, que usted diga, si yo hubiera sido entrenado, o hubiera sido más valiente, hubiera dicho, yo no soy profesor, usted verá lo que les pone a ellos, a mí me pone lo que saqué. Y les cuento una cosa, yo no fui el único cobarde. Yo creo que el director del grupo no estaba, se debió salir a tomar atento, porque yo creo que él me hubiera defendido, no me acuerdo. Pero yo estoy seguro que por lo menos algún compañero, así sea únicamente mi amigo, hubiera dicho, qué injusticia con Botero. Pero tampoco fue capaz de decir, no, profesor, póngale, nadie. Eso es para que usted, es que a veces decir la verdad es muy difícil. Decirle al rector del colegio quién es el matón es muy difícil, porque uno dice, después me cascan a mí. Pero de eso es que estamos hablando acá. Y ustedes nos imaginan las historias de coraje y valentía. Estos días murió John Lewis en los Estados Unidos, le hizo un homenaje impresionante. Después les habló del que. Y ese hombre tuvo los actos de valentía más impresionantes que ustedes se puedan imaginar. Ahora hablamos. Segundo, la amada comunidad es el objetivo. Es que Martin Luther King era muy poético, pero quiere decir, el objetivo es un mundo basado en el amor y la justicia. La consecuencia lógica del egoísmo es la injusticia. El mundo es injusto porque es egoísta, por eso es tan desequilibrado. Si nos quisiéramos como hermanos, no sería así, pero no nos queremos como hermanos. Eso lo dicen todas las religiones, pero eso no es cierto. No nos queremos como hermanos. Y la consecuencia lógica del amor es la justicia. Entonces, es un mundo basado en el amor y la justicia, lo que queremos construir, todo se hace para eso. Después, el tercer principio es atacar las causas del mal y no las personas. Usted ataca la injusticia por el que cometen daño injusto. Usted ataca la violencia por el que esté cometiendo el acto de violencia. Después, lo puedo explicar mejor. El cuarto es aceptar el sufrimiento por la causa. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay que pagar un precio. Todos de ustedes, que seguramente hay muchos que ya tienen los cuadritos en el estómago y saben el esfuerzo que cuesta tener un cuerpo de esos. Y empiece a alarpar, a tallarse. Y eso es duro. Eso lo hace sufrir, pero usted está dispuesto a pagar porque usted quiere ser una persona fuerte y saludable o simplemente ser bonito, lo que sea, pero usted está dispuesto a hacer. Eso es aceptar el sufrimiento por el objetivo que usted tiene. Y eso siempre, usted quiere ser profesional, un gran deportista, hay que entrenarse mucho. Y hay que privarse, y hay que acostarse temprano, hay que privarse de muchas cosas por la meta. Eso es una cosa simplemente evidente. Después dice evitar no solamente la violencia física, sino también la espiritual. La gente cree que si no dispara, no le pega, no es violento, no. Usted se tiene un no violento, no solamente se rehúsa a pegarle al oponente, se rehúsa a odiar. Es una cuestión de generar paz interior. Finalmente, el universo está del lado de la justicia. A largo plazo, siempre mejor por las buenas que por las malas. Y eso no hay uno que estudie la historia para que vean que cualquier imperio se ha caído más pronto mientras más se ha alejado de la verdad y la justicia. Faltan 2 diapositivas nomás. Después dice que los pasos. Entonces, bueno, ¿cómo se aplica eso? Primero se recoge información. Usted recoge información sobre un problema. Información son datos e información. Información no es un número. Información siempre son datos e información ordenados. Eso es información, porque usted puede entender. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando en la época de la violencia en México ustedes no habían nacido, la mayoría, un ambientalista muy importante, pues un médico epidemiólogo, Saúl Franco, investigó el problema de la violencia, o sea, a quienes les da una enfermedad que se llama muerte violenta. Entonces empiezan a llevar información. El muerto, el nombre del muerto, si era hombre o mujer,
qué estrato era, qué comuna vivía, ¿cierto? Qué nivel educativo tenía, etc. Y cuando empiezan a poner los cuadros y ordenarlos, se dan cuenta que eso le daba a todos, ¿no? A los hombres, más del 90% eran hombres. Y en Medellín hay más mujeres que hombres, más del 51%, 52 son mujeres, pero más del 90% de los muertos eran hombres. De todas las edades, no, de 15 a 28 años. De todos los estratos, no, de 0, 1 y 2 básicamente. Y de todas las comunas, no, como de 4 comunas. Entonces usted empieza a ver dónde está el problema. ¿Por qué? Ya usted dice, esto no le está dando a todo el mundo. Eso es lo que es recoger información. Usted, los datos le muestran, como están haciendo ahora con el COVID, empiezan a ver quiénes son los que se mueren. Y entonces empiezan a darse cuenta que mueren más los viejitos. Y empiezan a ver por qué se mueren. Y han ido aprendiendo un montón de cosas que al principio no las se demoraron para entender. Entonces, ir datos y ir observando y los datos te empiezan a decir qué es lo que está pasando. Pues educar, cosas como esta. Educar a la gente, decirle siempre hay, la no violencia es como la tercera vía. Antes de la no violencia es pelea o corre. ¿Cuándo pelea? Cuando cree que puede ganar. ¿Cuándo corre? Cuando ve que no puede ganar. Esta es una cosa distinta. Pelea, pero con otras armas. Pelea sin agredir al otro. Sin hacerle un daño al otro. Su objetivo no es agredir al otro. Después, compromiso personal. Compromiso personal es lo que cambia. Hasta aquí, todo lo que yo he dicho no sirve para nada, absolutamente para nada, si no hay compromiso personal. Y todos ustedes vinieron a esta charla hoy y nadie hace nada, no cambia nada, sigue viendo, aquí perdimos el tiempo. Compromiso personal quiere que uno diga, hombre, yo sí, yo voy a tratar de ir mejorando la forma como resuelvo los conflictos. Y empiece por la casa. Empiece por decir, yo le contesto muy bien a mi mamá. Cuando diga que me moleste, voy a respirar y voy a decir, pero ¿por qué me decís eso? O sea, con preguntas, lo que sea. Pero compromiso personal es donde empieza esto a aplicarse. Cuando una persona por lo menos dice yo, cuente conmigo. Ahí es donde empieza a funcionar. Después negociación. Uno negocia con los oponentes en buena fe, como si fueran la madre Teresa. ¿Y qué pasa? Cuando usted va a negociar con otro que no está actuando de buena fe, no siempre, pero la mayoría de las veces, como decimos en Antioquia, le dan en la cabeza. Si le pasa eso, ahí es cuando usted hace una acción directa. El quinto paso, ¿qué es una acción directa? Poner evidencia la injusticia que hubo, para que no solamente el otro quede en evidencia que actuó mal, sino para que mucha gente empiece a darse cuenta. Por eso en los Estados Unidos, en el sur, murieron más blancos que negros. Muchos negros del norte se vinieron al sur a acompañar a los, muchos blancos inclusive, a acompañar porque creían en el derecho al voto y en la democracia. Y entonces las acciones directas es que la gente vea aquí está pasando algo. Y son muchísimas acciones directas. La gente cree que no normalmente marchas. Es más, marchas así porque sí no sirven para nada, sino obedecen a un movimiento que tiene un objetivo concreto al final. Y finalmente lo que distingue a la no violencia de cualquier otra forma de resolución de conflictos es la reconciliación. Reconciliación quiere decir que ya mi oponente y yo somos amigos, quedamos trabajando por una causa. ¿Cuál? La amada comunidad. Quedamos juntos, convencidos que aunque tenemos puntos de vista distintos, los dos queremos construir un mundo basado en el amor a la justicia. ¿Cómo se implementa? Muy fácil. Primero, habilidades. Tenemos que desarrollar las habilidades. ¿Cómo? Ojalá esto se pudiera meter en el sistema educativo, que fuera obligatorio para todo el mundo lo enseñara a resolver conflictos, para que usted desarrolle las habilidades comunicacionales, para que usted aprenda a entender que el lenguaje corporal puede ser agresivo, que las miradas son agresivas, y usted se entrena y desarrolla las habilidades. Segundo, las artes. ¿Por qué las artes? Porque las artes, el cerebro está dividido en dos hemisferios que se conocen como el lógico y el relacional. El lógico se identifica con lo masculino porque es simple, claro, como son los hombres, y el relacional con lo femenino, que piensan distinto las mujeres, son complejas en todo sentido. Por eso dice que el hombre no entienden a las mujeres y las mujeres dicen que todos los hombres son iguales. Que las mujeres son complejas. El arte está muy ligado con eso, con que usted desarrolle el hemisferio de lo relacional y la música y aprenda a mirar las cosas desde otra perspectiva. Cuando usted estudia pintura, música, eso le va dando un desarrollo que le permite ver las cosas no tan crudamente, tan materialmente.
la ciencia, pero no para producir bombas atómicas, sino para producir, por ejemplo, agua. Se puede producir agua en el desierto. Hay máquinas que producen agua en el desierto, agua pura, y sin conectarse con nada. Y hay de tamaño industrial, aunque ustedes no crean, busquen y verán. Pero no hay voluntad política. Valdría muy barato, con la 10ª parte de lo que se gasta el mundo en armamentos y en guerra, podríamos darle agua potable a todos los seres humanos donde estén. El espíritu. ¿Por qué el espíritu? Porque el espíritu es lo que nos identifica. Nos vemos distintos en el cuerpo, pero el espíritu es lo mismo. Es lo inmaterial. Y todas las religiones tienen una común espiritualidad y es respetar la vida. En la no violencia se dice que hay un solo país en el mundo, una sola raza, la humana, y una sola religión, el amor. Pero el espíritu, todas dicen no matar, todas dicen no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, etc. Construir sobre esa espiritualidad como recursos de todo tipo, humanos, técnicos, pero otros que la creatividad da como el capital de la solidaridad. Como y esta pandemia nos está enseñando que todos dependemos de todos, nos está enseñando que es que no puede haber unos con todo y otros sin nada porque el sistema completo se desbalancea y es un riesgo para todos. Liderazgo, pero liderazgo que piensa en los demás, no los liderazgos corruptos que tenemos hoy en día, que la corrupción es una cosa impresionante en el mundo entero. O sea, hoy en este país ser casi cualquier, pues usted dice senador, piensa que es corrupto, y usted dice representante de la Cámara, diputado, concejal de la Corte Suprema, todo el mundo piensa son corruptos. Es increíble. Presidentes, hay que decir liderazgo, pero orientados al bien común. Y finalmente organizaciones, también necesitamos unas organizaciones que funcionen y que piensen, como las empresas están empezando a cambiar, a decir lo que llama responsabilidad social, no solamente es dar utilidades para los dueños, hay que generar mucho para que los trabajadores sean felices y para la familia, para la sociedad. Si ustedes miran las iniciales, simplemente tenemos que hacerlo, que eso es de voluntad política. Termino con esta frase, muchachos, la evidencia científica, esto lo dijo Bill Clinton en 2005, demuestra. Ustedes saben lo que es evidencia, lo que no se puede discutir porque se ve científicamente, demuestra. Hay evidencia científica que insinúa, pero ya demuestra, no hay duda, de que el mundo hoy es inequitativo. El que no crea montes en el metro con los ojos abiertos y ve cómo es de inequitativo, es tan inequitativo que hace más de un año se comprobó que el 1% de los seres humanos tiene más que el otro 99%. Inestable, política, social y económicamente. Eso es digamos, el gran reto de ustedes es el mundo tan inestable que les tocó. Hoy los empleos son inestables, los contratos son inestables, todo es inestable. Política, social y económica. Pero sobre todo, muchachos, es insostenible. El mundo como hoy no es sostenible. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos eso. Quedo abierto a las preguntas. No me quería extender mucho mientras que empezamos. Yo creo que me gasté por unos 45, 50 minutos. De manera que quedo abierto, por favor, moderen y hagan la pregunta que quieran y espero poder responderla, que les dé claridad y los inspire al compromiso personal. Sí, Javier, por aquí justamente tenemos ya un comentario y dos preguntas. El comentario dice, de Jonathan del municipio de Urrao, dice, la paz no es el desarme de la guerra, la paz es el desarme de todo resentimiento, venganza, odio, etc. También de Jonathan también nos hace una pregunta y es, ¿qué es justo y qué es injusto? ¿De dónde se mira? ¿Qué tiene que ver la cultura, la creencia, la cosmogonía en interpretar o dar un juicio de justo o injusto? Y excelente pregunta. Dale, okay, bueno. Y Juliana nos habla un poquito de algo que tú ya tomaste pues como en cuenta y es cómo se genera la reconciliación desde esa perspectiva de la no violencia. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a empezar primero con las damas, con cómo se genera la reconciliación. Como dijo Jonathan, hay que desarmar los espíritus, pero todo proceso, ¿cuál proceso de cambio se hace? Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía 10 años, les garantizo que la palabra ecología no existía en el vocabulario, sino pues, científicamente, no existía. Porque en el año 64 no se veía las dimensiones del problema ambiental, no se veían.
Para empezar, Medellín no tenía ni 300.000 habitantes. Entonces, cuando empezamos a entender, se empezó a generar todo un cuerpo de conocimiento. Hoy cualquier niño desde está chiquitico ya sabe ecología, ya le enseñan a protegerlos. De las primeras cosas que los niños hacen es decir que hay que proteger los pajaritos, que hay que proteger, ya todo el mundo tiene conciencia de eso. Y entonces generamos hasta las carreras. Hoy hay doctorados, hay ingeniería ambiental, hay todo lo que quieran, hay derecho ambiental, casi en cualquier campo el conocimiento está a lo ambiental. Pero además existen las leyes y existen los ministerios del ambiente y existen todo tipo de organizaciones, toda una estructura social que está tratando, todavía no muy eficazmente, pero que está tratando de crear. Lo mismo tiene que pasar con la reconciliación. Empieza por enseñarle, como dicen los expertos hoy en día, que a los niños se les debe enseñar desde principios idiomas. ¿Por qué idiomas? Porque cuando a un niño desde chiquito le enseñan que es que, por ejemplo, que la palabra convivencia no existe en inglés. En convivencia, ¿qué significa? Vivir bien en armonía. Es una frase. ¿Cómo traduce usted? Y hay palabras que también en inglés patrocinan al español, necesitan varias palabras. Cuando usted empieza a entender que una misma palabra tiene varios significados y que hay palabras que existen en un idioma que no existen en el otro, simplemente te enseña que es que hay puntos de vista. Y eso solo te enseña a valorar la diversidad. Por ósmosis, sin darte cuenta, estaba aprendiendo que es que no hay verdades absolutas, sino que hay formas de ver las vidas. Y que, como me enseñó uno de mis asesores espirituales, un punto de vista es la vista de un punto. Cuando tú dices, este es mi punto de vista, tú estás viendo un pedacito así, pero eso son 360 grados a la redonda que hay otros puntos de vista. Entonces, la reconciliación es lo mismo, ese es un proceso que enseña a respetar la diferencia, a que nos enseñen comunicación no violenta, que nos enseñen a distinguir la violencia en todo, en la palabra. Los expertos dicen que uno comunica máximo 30% con palabras, dicen que el 10 al 30%, los otros son con los gestos. Con los gestos, miradas. O sea, yo me acuerdo una anécdota muy simpática, una persona que yo conocía era gerente de una compañía, tenía mucho prestigio, un tipo muy serio, muy capaz, pero muy serio. Y yo le dije, ve, ¿y él qué? Grita mucho. Y dice, hermano, ese hombre nunca grita, pero levanta la ceja. Pues ese hombre levanta la ceja, todos nos fruncimos. Tenía un movimiento que le daba y que simplemente levantaba la ceja y la gente como que, ay, este man se le voló. Y con eso se asustaba. Y ustedes imaginen el lenguaje corporal, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que es tan común. Una persona de 1,70 hablándole a un niño que mide 80 centímetros en esta posición, ¿cómo les parece de intimidante? Y además gritando. Entonces, en la medida que empecemos a entender y empecemos que hay formas de identificar nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones malas? ¿Por qué tengo rencor? Y hacer procesos conscientes. Eso es absolutamente necesario para la reconciliación. O sea, es necesario para la reconciliación. Entonces hay que estudiar muy bien en los lenguajes. Por eso yo creo que fue muy grave que en este país nos polarizaran entre los amigos y enemigos de la paz. Y yo creo que esa polarización va a ser muy difícil de superar. En Chile no lo hicieron, porque tuvieron asesoría que le dijo, no, nada de Pinochet asesino, y aunque haya matado a gente, nada, no vamos a decir, vean los comerciales que se pueden ver en televisión, y era la esperanza, vamos a esperar de otra manera. Entonces, lo mismo, la reconciliación tiene que ser un propósito nacional, que nos enseña a ver la diversidad, que todos tenemos puntos de vista distintos, y que todos somos responsables de todos, y que no puede haber una riqueza exagerada, pero y paso hilvanado con lo de lo injusto y lo justo y lo injusto, que es, obviamente que es justo y que es injusto, tiene muchas connotaciones, pero me gustaría mucho pero básicamente voy a decir dos cosas que dice Martin Luther King en un artículo que es muy profundo, que recomiendo que lean, que se llama Carta desde una cárcel de Birmingham. Básicamente, miren, la ley, se supone que la ley es para obligar a que las cosas sean justas. Básicamente, la ley existe para que la gente se tenga que acomodar
y para respetar los derechos de la gente. La ley existe es para que existan unos patrones de comportamiento, ¿cierto? Hay un ejemplo que no sé si han leído de un profesor que llega de derecho y llega el primer día y dice, fulano de tal, se sale de clase. Y después empieza a preguntarles que para qué la ley y el derecho. Hasta que uno dice, para proteger los derechos. Y entonces, ¿ustedes por qué no protestaron cuando justamente saqué a este compañero? ¿Por qué nadie protestó? ¿Cierto? Empezando porque tampoco nos han entrenado para el valor de oponernos a la injusticia. Entonces, pero no se les olvide que hay leyes que son injustas. Y Martin Luther King dice en su artículo, oigan esto, todo lo que Hitler hizo en Alemania fue legal, porque está de acuerdo con la ley, pero absolutamente injusto. Pero todo lo que los trabajadores del sindicato Solidaridad era ilegal, porque se oponía a la ley. Entonces, ahora él dice, entonces, ¿qué es lo justo y qué es lo injusto? Él dice, ¿qué es justo? Cuando una ley es justa, cuando estoy de acuerdo con una norma superior. Superior dice como una ley de Dios que es evidente, porque es pareja para todos. Y una ley es injusta cuando está favoreciendo a unos pocos. O sea, una ley es justa cuando es justa para todos y cuando los que la imponen se someten a ella. Una ley es injusta cuando está discriminando a todos. Si ustedes han visto la película que se llama 12 años de esclavitud, donde Brad Pitt hace de un contratista canadiense que es clave, esto es de la vida real, no lo olviden, es de la vida real. Hay un negro que vive en el norte y es libre, pero unos tipos lo secuestran y lo venden como esclavo en el sur. Y el tipo pasa años como esclavo, la cosa más aberrante, porque ya la impunidad era cosa impresionante. Y Brad Pitt en un momento le dice al patrón de la lama, y le hace un comentario y le dice que la esclavitud se va a tener acabada. Y digo, ¿por qué? Y digo, porque es que una ley que no es igual para todos los hombres no se puede sostener. Es obvio que es injusta. Cuando este protagonista es el que ha sido esclavo, oye eso, a la primera oportunidad, con duda, porque el otro era blanco, le dije que si es verdad que él cree eso. Y yo, claro, y yo, vea, mire, es que yo soy libre, pero me secuestraron. Y le alcanza a matar la información y pásela, diga dónde estoy yo. Y eso lo salva porque después vienen y lo rescatan. Entonces, básicamente, pero les voy a hacer la respuesta mía desde el fondo del alma. La no violencia se basa en la buena fe. ¿Qué es la buena fe? La buena fe es cuando yo actúo sin pensar en lo que me conviene a mí, sino en lo que es lo correcto de hacer, lo que es lo mejor para todos. Y uno en la conciencia sabe, si uno está actuando en lo que es mejor para todos, o si está pensando en favorecer sus intereses o los de alguien, y por eso uno saca argumentos racionales y a veces hasta la termina creyendo. Pero es, en síntesis, una ley es justa. Primero, cuando en mi conciencia yo tengo esa claridad, es un muy buen indicador, pero cuando es una ley que es buena para todos y que busca el equilibrio y que todos los seres humanos tengan oportunidades. Les recomiendo que se lea Carta desde una cárcel de Birmingham de Martin Luther King y si estás en Urrao, allá existe este libro en la biblioteca, yo lo he regalado y si no tengo algunos para regalar, como no tengo para todas las personas, sí puedo regalar a los colegios para que estén en la biblioteca y todos tengan acceso a eso. ¿Alguna otra pregunta? Es que yo no veo sino dos caras, me gustaría verlos, pero por favor. Bueno, por acá tenemos otra pregunta y es, ¿cómo se puede promover desde lo público la promoción de la no violencia? Es muy buena pregunta y te voy a decir una cosa. Es tan claro que cuando Guillermo Gaviria era gobernante de Antioquia y me convenció a mí, me conoció y dijo, hay que crear una asesoría de la no violencia y me llamó. Les cuento como anécdota, no es por nada, pero yo ganaba más del doble en el sector privado. Pero Guillermo, cuando me llamó y me ofreció lo que me ofreció, yo le iba a decir, pues porque era el gobernador, yo no lo interrumpí, pero yo le decía, gobernador, olvídese, pues yo no me voy a ir a ganar la mitad pues, de lo que estoy ganando, yo tengo 4 hijos.
Pero él me dijo una frase, la última frase que me dijo, y si no se va a venir por plata, Luis Javier, dígame dónde está su compromiso. Compromiso personal, le dije. Y yo dije, esta man me jodió. Entonces, yo supe ya que así que sí, déjeme pensar, pero ya la pensé mucho, déme hasta mañana. Y yo dije, yo tengo que aceptar precisamente. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque Guillermo hoy mismo fue al consejo y él no podía crear una secretaría de la no violencia porque se demoraba mucho, porque es un trámite muy tedioso que necesitaría la aprobación del consejo y él ya llevaba varios meses de gobernador, 6 meses. Y dijo, no, yo lo necesito ya. Entonces dijo, yo le puedo ofrecer la asesoría, que es casi como un secretario, pero obviamente con menos presupuesto y no tiene cargo ni estas prerrogativas, pero es lo máximo que le puedo pagar porque es que porque yo necesito que usted empiece ya. Pero entonces, ¿cuál sería la forma? De crear un ministerio como existe el Ministerio de No Violencia. Y les cuento que inclusive la esposa de Guillermo, Yolanda, había presentado al Congreso un proyecto de ley que hiciera obligatoria la enseñanza de no violencia en todos los procesos educativos del país. Y esa ley pasó los 3 primeros, simplemente que en el último debate no pasó porque no hubo quórum, ya venían las elecciones y el Congreso son tan sinvergüenza y no volvió a haber quórum, no se volvieron a reunir y por eso se cayó esa ley. Pero desde lo público es, primero, como Guillermo, que exista un gobernador comprometido, un presidente cualquiera lo puede impulsar, pero también que a través del Consejo o de la, por ejemplo, Caicedo se declaró un municipio no violento y eso es una ordenanza que la tuvo que aprobar el Consejo. Entonces, obviamente, es pasando leyes y promoviendo la educación y la institucionalización de la no violencia. Así es como se debía hacer desde el Estado. Bueno, Javier, y para orientar un poquito eso al tema de la Semana de la Juventud, en clave de juventud precisamente, ¿cómo se puede orientar toda esta reflexión del día de hoy? ¿Cuál es el papel de los jóvenes en este tema de la no violencia? Miren, muchachos, los jóvenes, yo estoy tan contento porque es que los jóvenes son la esperanza. Miren, los grandes cambios del mundo se lo ha hecho la humanidad. ¿Me va a decir por qué? Porque, y los han hecho los jóvenes. Ustedes saben, miren este dato, esa anécdota interesante. Los negros fueron cazados como animales más de 350 años. Oiga lo que les estoy diciendo. 350 años. Digamos una mini explicación importante. Les voy a explicar que todos los seres humanos, todos sin excepción, somos afrodescendientes. Para que sepan, para empezar. Porque el ser humano nació en África. Está comprobado que allá nació el primer ser humano de la evolución, se dio en África. ¿Y saben por qué los africanos son negros? Porque es una adaptación. Como el sol es tan bravo, la gente genera melanina para protegerse. La melanina es un proyecto evolutivo. Si a mí, que soy blanco como un banano, me sacan el domingo el día de la ciclovía, de 8 de la mañana a 1 de la tarde con un sol, sin protector solar y cachucha, me puedo morir de una insolación y hay gente que se ha muerto de una insolación. A un negro no le pasa nada, porque su piel está para eso, la aguanta. ¿Qué pasó? Que como los hombres son inquietos, empezaron a movilizarse y fueron a dar a Europa. Y los cogió lo que llaman una interclaseación. Entonces, esos seres humanos tienen que aprender a vivir debajo de la tierra, como demuestran las cuevas de Altamira, debajo de la tierra. Y debajo de la tierra la vida es mucho más difícil que afuera, porque afuera es coger árbol y cazar. Y en el África, normalmente no hay épocas de invierno donde usted se muere de frío, usted se puede correr a la parte tropical, entonces no tiene ese problema. Pero en el norte sí, y mucho más debajo de la tierra. Entonces, ahí fue donde tuvieron que empezar a inventar un montón de cosas, pero entonces empiezan a hacer unos cambios de adaptación, entonces la melanina empieza a desaparecer y la nariz empieza a cerrar. Pero los seres humanos somos una sola raza, genéticamente. Hay menos de 2% de diferencia con un chimpancé, genética. Entonces, pero los negros se quedaron en África. Entonces, los blancos, digamos, empezaron los que se fueron poniendo más pálidos, tuvieron que empezar y estaban en el norte. La vida los forzó a que tuvieran que empezar a inventar más cosas. Y desafortunadamente se inventó la pólvora y se inventaron las armas. Entonces,
Cuando llegó digamos, América, y había tanto territorio por conquistar, se dieron cuenta que podían ir en barcos, coger negros allá como si fueran animales, los cazaban con redes como animales y los metían debajo de los barcos. Eso se puede ver. En Estados Unidos hay varios museos de historia afroamericana, pero el más importante creo está en Detroit, porque Detroit es una ciudad 95% negra, grande en Estados Unidos. Entonces, los metían como ganado. ¿Cuánto usted transportaba? Ganaba un barco y hay una reja. Entonces usted le echa agua simplemente. Hombres, mujeres y niños. Había sin letrinas ahí. Entonces, en un viaje en barco de 5 o 6 meses se morían por cientos. Y después venían a los campos de algodón. Y la palabra blackberry viene de que a ellos les amarraban al pie una bola de hierro de este tamaño para que no se pudieran volar. Y como hay una frutica rojita que se llama blackberry, ellos la llaman blackberry, porque hay una cuestión psicológica y es que siempre se utiliza un eufemismo, una palabra que suavice las cosas para las cosas brutales. La bomba atómica, primera bomba atómica que en estos días, 75 años, que borró una ciudad milenaria, mucho más vieja que Medellín, la desapareció en un segundo, se llamaba Little Boy, pequeño niño. O sea, siempre ha sido, y por eso una bomba que cae en el hospital y mata miles, se llama daño colateral. Ese es el lenguaje. Entonces, encubre eso. Entonces, esos negros, ¿y qué pasó? Hay estudios demuestran por qué los deportes de fuerza y velocidad los dominan los negros. Porque fue un proceso de selección natural brutal. Es que sobrían solamente los más fuertes y después los campos de algodón no solamente se hacían más fuertes, sino que tenían que ser muy rápidos para poderse volar. Eso es una cosa bestial. ¿Cierto? Entonces, de ahí empezaron y los negros que llevan 350 años casados como animales, pero después vino la guerra de secesión para que el país no se separara entre los que querían un sistema económico que no fuera basado en la esclavitud y los que querían conservar la esclavitud. Y el país se declara, la independencia 100 años después todavía no es una realidad y son los estudiantes los que dicen, un momentico, es que a nosotros nos vienen a la universidad y nos dicen que el primer capítulo, el primer párrafo de la Constitución dice, en Estados Unidos, nosotros los seres humanos reconocemos esta verdad como evidente en sí misma, que todos somos iguales. Por resulta que los negros podemos montar adelante, no podemos ir a cine, no podemos ir a una cadena de almacenes como el Éxito y comprar, como he dicho, podemos comprar la cafetería, pero no podemos sentar a comer en la cafetería, nos tenemos que salir. No había muchos teatros. No, el mejor beisbolista de Estados Unidos era un negro y cuando iban al sur no podía dormir en las piezas como los compañeros, ni podía almorzar al comedor con ellos, tenía que almorzar en la cocina y dormir tirado en una colchoneta, porque era negro. Entonces estos son los primeros que empiezan a cuestionar. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? Los jóvenes tienen que, primero, estudiarse los objetivos del milenio, los 17 desarrollos, porque ese es el desarrollo para ustedes. O sea, muchachos, yo tengo 66 años. En 40 años, cuando ustedes tengan mi edad, o ni siquiera mi edad, porque los que tengan 15, en 40 años tienen 55, están mucho más jóvenes que yo no voy a estar, pero ustedes sí van a estar. Y ustedes son los que van a tener que, y empiecen desde ya, estudiense los objetivos del milenio, aprendan a resolver conflictos, aprendan a mirar las cosas desde otras perspectivas. Todo trabajo que hagan, que sea relacionado con los objetivos del milenio. Aprendan de conflictos, aprendan a quitar esas misiones miopes de los que construimos este mundo. Porque el gran desafío de ustedes, sepan que ustedes son una especie en peligro de extinción, pero sepan que ustedes son también la esperanza de cambiar el mundo. Después de 350 años en los Estados Unidos, hay un libro que se llama The Children, de 13 jóvenes de Estados Unidos, 13. En un país que tenían entonces más de 200 millones de habitantes, iniciaron el movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos. Y un grupo de estudiantes en Estados Unidos, en Serbia, empezó el movimiento que tomó Milosevic. Simplemente partan de este principio, comprométanse, compromiso personal, cultiven el espíritu para que actúen de buena fe y para que después no se dejan corromper. Porque el día que alguno de ustedes llegue bien lejos, no se deje corromper o busque la forma de que el sistema impida que se corromper y entonces empiece a explotar a los demás y hacerse millonario como muchos políticos que empiezan vuelos y después se todo. Ese es el reto de ustedes.
A ver, por aquí tenemos a Jonathan que nos está levantando la manito. Dale, Jonathan, adelante. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Doctor Luis Javier, bueno, y saludándolo a todos, a la semana, a la gerencia, a esta semana de juventud que ha tenido una promoción súper bacana. Y pues bueno, escuchando al doctor Luis Javier, te digo doctor con todo respeto, o escuchando a Luis, de la no violencia, claro, me encanta este tema y he tenido la oportunidad pues como de estudiarlo durante la academia y más que hacer preguntas como reflexiones también cuando viajo en tu palabra, y digo que viajo en tu palabra porque eso hace parte de la escucha, pensaba cómo esa no violencia que a veces está, o nos dejaron estos grandes pensadores o estos libertadores como Martin Luther King, Gandhi, muchas veces desde la academia se estudia o se habla de dicha no violencia, pero yo creo que hay un tajo, un trecho muy largo cuando toca es vivenciarla, y sé que lo has podido vivenciar, porque yo decía, bueno, ¿qué es una persona no violenta? Y decía, bueno, ¿y cómo reconocer qué me hace violento a mí o qué me genera reaccionar con ciertos egoísmos o rabia o violencia hacia otros, incluso hacia mí mismo? Entonces decía que tan importante es el tema de la conciencia, cuando ahorita hablabas de la conciencia, porque yo creo que una forma de uno hacer un diagnóstico de uno sobre en qué es violento es mire a su alrededor, o sea, mire cómo es el comportamiento del vínculo con papá, con mamá, con hermanos, con hijos, y eso que usted juzga, condena o rechaza o niega, pues es porque hay algo ahí adentro que te hace, ¿cierto? O que no has podido o reconciliar o perdonar o ser consciente de eso inconsciente Excelente. que trae, ¿cierto? Jonathan, excelente pregunta. Tocaste dos puntos que son críticos y que no sé por qué me han pasado, pero gracias a Dios los tocaste. Primero que todo, te voy a dar de cifras. Colombia era el país más violento del mundo, lejos. En el año 2000 la violencia se mide por homicidios por millón de habitantes. Colombia tenía en el 2844 homicidios por millón. Y el segundo era El Salvador con 502. O sea, a 342 de distancia. En el año 2002 bajamos a 724 homicidios y el segundo es Sierra Leona con 500. Para el año 2009 habíamos bajado a 324 homicidios por millón. Habíamos bajado 520 homicidios por millón. O sea, Sierra Leona de segundo había quedado con 502 y El Salvador con 502 y Sierra Leona con 500. Nosotros habíamos bajado 520 homicidios por millón, pero todavía con 324 homicidios por millón tenemos 20 veces más homicidios que Chile, Costa Rica y Uruguay. 20 veces más. ¿Por qué? Porque esto es lo importante de tu pregunta, porque es que lo que en Colombia llaman la guerra paramilitares nunca llegó a ser siquiera el 15% de los muertos. El 85% o más es lo que se llama violencia cotidiana y la mitad de eso es violencia intrafamiliar. Violencia, o sea, la violencia intrafamiliar produce casi 3 veces más muertos que la guerra. Pero como en Colombia dicen que la ropa sucia se lava en casa, entonces la gente no. Segundo, por eso, desde que estábamos en la gobernación se empezó a identificar eso y se empezaron a crear comisarías de familia. Cuando yo empecé en la gobernación, que estábamos con solo, había 33 comisarías de salud en todo el departamento de Antioquia y varias de ellas en Medellín. Hoy prácticamente cada municipio tiene que tener, y además se han creado las leyes para proteger la violencia intrafamiliar. Pero además hay una cosa que yo creo, Alejandra, que tenemos que buscar la forma de difundirla. Y yo te mando, hay un doctor que se llama James Prescott que estudió 50 años chimpancés, porque son los genéticamente más parecidos a nosotros, bonobos. ¿Por qué? Porque fue un descubrimiento de hace menos de 100 años, unos primates que son tan absolutamente pacíficos que crearon un desconcierto. Es la especie más pacífica que se ha conocido. Y seres humanos. Y él después de 50 años tiene unos videos, una cosa impresionante, su publicación se llama El origen del amor y la violencia. Y él concluyó, oye lo que te voy a decir, los 10 principios del vínculo madre-infante
que son la base de la paz, la armonía y la confianza entre los seres humanos. Yo le voy a mandar ese documento a Alejandra para que se les pueda mandar a todos los que quieran. Una de las cosas que hay que hacer es que como la violencia intrafamiliar es el gran problema, hay que enseñarle, y me acuerdo que yo me impacté tanto, yo inclusive en estos días organizando aquí, descubrí los correos que me crucé con el doctor Prescott, porque yo me quedé tan impresionado, querido doctor Prescott, esto hay que enseñarlo en todas las universidades. Me dijo, Luis, es muy tarde. Esto hay que enseñárselo a los niños desde que se les enseña cómo se hace la reproducción humana. Eso ha cambiado mucho. Yo les voy a decir una cosa, ¿sabe a qué edad aprendí yo cómo se hacían los niños? Iba a cumplir 12 años y me enseñó un compañero en la fila. Hoy en día, un hijo mío de 6 años, le dijo a la hermanita mayor, ¿cuándo vas a entender que el sexo es una realidad de la vida? ¿Cómo le parece? Para que hagan los cambios. Entonces, pero Prescott dice, en el momento en que a un niño se le enseñe la reproducción humana, a la edad que sea, porque yo no soy psicólogo, se le debe enseñar los principios del vínculo madre-infante, con la paz de la armonía. O sea, que si ustedes se encargan de enseñar esto y enfocarse en la prevención de la violencia intrafamiliar, el cambio que este país va a dar es gigantesco, porque está comprobado, él lo demostró, la violencia se puede explicar. El 85% de toda la violencia de cualquier grupo humano son las prácticas de crianza, y el otro 15% es la represión sexual. Ahí está el 100%. Entonces, si nosotros nos enfocamos y la buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2002, y lo puede buscar en internet, Informe Mundial de la Violencia y la Salud, Organización Mundial de la Salud, año 2002, la violencia es una enfermedad prevenible. Oiga lo que le estoy diciendo eso. Yo hasta hace 10 años, a mí me habían enseñado académicamente que es que el hombre era violento por naturaleza, que porque había empezado a cazar en las cavernas. Eso es mentira, eso es un hecho científico comprobado. ¿Cómo será la evidencia que es la Organización Mundial de la Salud la que concluyó que la violencia es una enfermedad prevenible? Eso no fue el Papa Francisco ni el Dalai Lama. Y no por desprestigiar, y no porque están hablando desde la religión, aquí están hablando desde la evidencia científica, que la violencia no es prevenible. Y entonces hay que enfocarnos en la práctica de crianza. Si ustedes, los grupos jóvenes, se enseñan y empiezan a difundir eso, y empiezan a promover que la gente cambie, y logran a los profesores los capaciten, porque hay comportamientos típicos de un niño que un profesor o un entrenador o un profesor de cualquier cosa de música distingue, ahí mismo es un síntoma. Sin ver el morado, puedes saber que el niño está siendo violentado. Entonces, me comprometo a que le voy a mandar a Alejandra los 10 principios para que ella se los difunda a todos ustedes y ustedes sean conscientes de que les toca difundirlos en el colegio y aplicarlo en su propia vida y enseñarle a los niños y a las mujeres que la violencia intrafamiliar y que hay unos grupos de apoyo que nos permiten salir de eso. Excelente pregunta, te agradezco muchísimo. Gracias, Luis. Y qué pena, iba a hacer pues como otra puntadita en cuanto al tejido. Cuando hablamos de eso intrafamiliar y cuando hablamos de los jóvenes también y la responsabilidad y compromiso que tenemos, pensaba que si bien estamos hablando de la no violencia y que la han trabajado en otros países y que obviamente en Colombia también lo hemos venido trabajando, ¿cómo no irnos tan lejos y mirar nuestras culturas, nuestros pueblos étnicos, los indígenas, los afros, gitanos, ron, palenqueros? Conocí una experiencia en Amazonas de los huinanes, huitotos, y ellos tenían unos principios básicos para la educación desde que el niño nace o niña, y lo primero es escuchar, les enseñan a escuchar, ¿cierto? Y no solamente a los padres, escuchar todo lo que hay alrededor, ¿cierto? Segundo, les enseñan a conocer, a observar qué hay afuera, la naturaleza, los animales, los ríos, y cómo cada componente de la naturaleza hace parte, claro, no está allá lejano, sino que hace parte. Y un tercer todo está interrelacionado, momento, claro. Todo está interrelacionado, y en base a eso, cómo respetar todo. Claro. Y uno dice, uy, esto ya es muy profundo, o sea, ¿cómo claro. sería uno vivir en un estado de respeto con todo? ¿Cierto? Claro. Entonces, y si uno se va para la Sierra Nevada, lo que vos decías, o sea, ellos no matan ni con el pensamiento, o sea, ni juzgan ni condenan, y uno dice, oye, estos pueblos tienen una educación, una cosmogonía muy profunda, ¿no? Sí. Y hacen parte de nosotros y traemos, como vos decías,
en nuestra sangre traemos esa información también. Entonces siento que allá hay una tarea importante y es también ir revisando lo propio, ¿no? Lo criollo, esas cosmogonías que están en nuestros pueblos y cómo todo va hablando un mismo lenguaje. Y ahorita cuando preguntaba lo de justo e injusto, porque yo decía, bueno, ¿qué ley humana es justa o qué ley humana no es injusta, ¿cierto? Porque cuando hablamos de lo humano, lo ponemos muy, y así están las leyes, ¿no? Muy egocentrista, es que como humano, como que somos los dioses de todo, y la naturaleza está allá afuera. Es más, se habla ser humano y naturaleza, como si la naturaleza fuera otra cosa, como si nosotros no fuéramos naturaleza, ¿no? Exactamente. Pero tú tocas un punto muy importante y decías que hay otras leyes, que esté o Exactamente. no esté el humano, son ley. Cumpla o no las quiera cumplir, son ley. Claro, Son mira, leyes y por eso Chopra habla inclusive de las leyes espirituales que se cumplen siempre. Ese es un concepto muy importante. Por ejemplo, hay una ley económica que es obvia. Si yo te doy 1.000 pesos a ti, yo soy 1.000 pesos más pobre. Eso no hay de otra, ¿cierto? Y la ley de la gravedad, si yo suelto mi celular, todo el mundo sabe para dónde va. Pues las leyes espirituales son muy distintas. Por eso habla eso del karma y la ley espiritual dice, mientras yo más amor doy, más tengo, en vez de menos. Eso es completamente distinto. Por eso es tan importante, por lo más emocionante. ¿Cuántos años tienes tú, Jonathan? Bueno, yo sí ya no estoy en los 28, tengo 32. Bueno, me importa, pero mira, 32. Yo vine a conocer este concepto a los 45. O sea, imagínate, y vos ya a los 32 ya conoces hace varios años. O sea, imagínate, por eso es que es tan embarazador. Lo que pasa simplemente tenemos que difundir. Y esto es que dice la Organización Mundial de la Salud para ser más concreto en tu respuesta. Lo primero, léase el peregrinaje, la carta la carta de una cárcel de Birmingham. Lo dicho, si quieren mi correo luisjavierbotero@yahoo.com. Luis Javier Botero, que es mi nombre, @yahoo.com, que es el primer correo. O también Gmail. Mándame un correo y yo le mando para que lea eso, para que entienda la profundidad de Martin Luther King. Pero es que la Organización Mundial de la Salud ya sabe cómo se maneja un problema de salud pública. Se maneja con prevención y con intervención, como se hizo con el H1N1 y como se está haciendo ahora. ¿Qué es prevención? Evitar que se contagie. ¿Qué es lo que quiere decir? Por eso nos tenemos que meter con los niños y con las prácticas de crianza, y por eso tenemos que enseñar a las niñas, y a las niñas las tenemos que enseñar que cuando un adolescente es madre soltera, sus posibilidades de ser pobre se multiplican por 4. Y si su mamá era padre soltera, estadísticamente casi le queda imposible salir de ahí. O sea, hija soltera que ahí es de hija de madre soltera, casi no van a salir de ahí. Entonces hay que enseñarles eso, porque la sociedad sigue siendo muy machista. Martin Luther King decía, o aprendemos a vivir juntos como hermanos, o vamos a morir juntos como estúpidos. Y fíjese esta cuestión elemental, somos dos géneros, somos dos sexos, masculino y femenino. Hay un 1%, un 1.2% que son lo que se llama hermafroditas, que tienen de los dos sexos, y se tienen que definir que eso es una realidad. Y usted puede ser hombre, identificarse, tener preferencia sexual distinta, pero son básicamente dos sexos. Para que haya equilibrio, para que haya paz, tiene que haber equilibrio. Y el desequilibrio es aberrante, o sea, es aberrante. O sea, es increíble. Nosotros tenemos que sacar mucho más de la energía del yin, y por eso es fundamental que le queremos y tenemos que promover eso. Si ustedes empiezan desde ya con los conceptos, pero entonces la Organización Mundial dice, pues prevención, ser consciente del yin y el yang, una educación más consciente, enseñarle a los niños de cómo son las prácticas de crianza, promover que los niños en los colegios cuenten qué está haciendo para que puedan intervenir la familia, en fin, prácticas de crianza. Ahí va el 85% de la violencia. Entonces, prevención. ¿Y cómo se hace la intervención? ¿Qué hacemos con los que ya están contagiados? Hacer procesos como cuando usted está drogadicto, un proceso de cambiarlo, a través de la enseñanza de la no violencia, exacto, a través de la enseñanza, pero también de muchos acompañamientos psicológicos y de personas y de escuchar y de muchas cosas. Es un proceso ya como cualquier psicólogo o psiquiatra te dice cómo se maneja un problema a ese nivel, depende del nivel de intensidad que tenga. A esos son, digamos, a los que ya están infectados, pero nos tenemos que enfocar en la prevención como en este caso. Y la prevención es que no se den. ¿Cómo? Que los niños deben ser engendrados con amor, amamantados con amor y criados con amor. De hecho, el primer principio de Prescott es, cada bebé debe ser un bebé deseado, perdón, cada embarazo debe ser un embarazo deseado
y cada bebé un bebé deseado, que no es lo mismo porque a veces cambia después de que nace. Pero ¿qué quiere decir? Si una mujer no está deseando el niño, se va a sentir mal, y como se siente mal y está incómoda y está molesta, el pH sube y el bebé siente desde el principio que está siendo rechazado. Eso es una cosa brutal. Entonces, cada embarazo es un... Entonces, ¿y cuál es el problema en Colombia? Que los datos oficiales del Ministerio, del Instituto de Bienestar Familiar, dice que en los últimos 5 años, oiga lo que lo voy a decir, más del 52% de los niños que nacieron fueron no deseados. Entonces, usted me dice, dato importante para ustedes jóvenes, ¿cuál es la causa individual más importante de la violencia y todos los problemas de injusticia social en Colombia? ¿Cuál es la causa más grande? Son muchas. Pues la más importante es el embarazo adolescente. Porque el embarazo adolescente genera, pero sobre todo atranca a las mujeres. Bloquea a las mujeres su desarrollo. Y necesitamos es que exista un equilibrio. Entonces, eso en conclusión, yo creo que les da muchas pautas de todo lo que ustedes pueden hacer. Sentado en la China pensando. Bueno, ahí se entró una música. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto y me estimula mucho que ustedes, ojalá, y como les digo, ahí está mi correo, no tiene que ser ya ni mañana. Si dentro de 10 años alguno de ustedes quiere alguna pregunta, a veces me había olvidado, pero mándame material, ¿qué hago en este caso? Escríbame, que siempre contesto mis correos. Si me escriben 10 años y no te contesté, busca a veces que ya me morí, pero mientras que esté vivo yo te contesto y ayudo al que quiera. Pues Javier, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que esto haya sido pues un espacio de aprendizaje para todos nosotros y los invitamos a que sigan participando de todos los eventos y de todas las charlas y talleres que tenemos para ustedes en la Semana de la Juventud. Recuerden que lo pueden consultar en todas las páginas oficiales que tenemos de Antioquia Joven, de la Gerencia Infancia, Adolescencia y Juventud. Y muchísimas gracias nuevamente. A ti, muchísimas gracias. Gracias a todos y a la orden el que quiera. Un abrazo. A los intérpretes, muchas gracias por estar acá también acompañándonos en este espacio. En el chat les dejé el correo del doctor Luis Javier, por si tienen alguna duda. También les dejé el mío por si necesitan algún instrumento más. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Y quedo muy satisfecho con este evento. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Feliz día. Buenas tardes, somos el Zoom. Estamos dando un